Bienvenidos a la quinta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que en este año tiene por lema "La ciencia y la tecnología están en tu mundo, descúbrelas". Y hoy queremos que nos acompañen para hablar sobre el tema de la energía, el papel que la energía tiene para la vida humana, el papel que la energía producida por el hombre tiene en contra de los ecosistemas del planeta, cuáles son las energías renovables, cuáles son las alternativas a las energías que actualmente conocemos y cuál será la energía del futuro. Y precisamente para abordar nuestro tema, hoy nos acompañan tres distinguidos investigadores en la especialidad: el doctor Yasuhiro Matsumoto Kuwabara, el doctor Claudio Estrada Gasca y el doctor Juan José Ambriz. Me da mucho gusto presentarles primero al doctor Matsumoto Kuwabara. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Escuela Superior de Energía Mecánica y Eléctrica. Tiene la maestría en ciencias en especialidad en ingeniería eléctrica en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional, y se ha especializado desde el desarrollo de su tesis en el diseño y fabricación de celdas solares de unión de silicio policristalino, que es un tema que el doctor Matsumoto nos explicará a lo largo de nuestra charla. También nos acompaña el doctor Alejandro Estrada Gasca. Él obtuvo la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la maestría y el doctorado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Estatal de Nuevo México en Estados Unidos. Ha tenido distinciones como la membresía de la Sociedad de Honor Pi Kappa Pi de Estados Unidos por la excelencia alcanzada en sus estudios de posgrado. Trabajó como asistente de profesor entre los años de 1982 y 86 y también trabajó como investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas entre los años 86 y 88. Ingresó al Laboratorio de Energía Solar del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó pues en este tema para el estudio del uso de la energía solar. Actualmente es responsable del área de concentración solar del Departamento de Sistemas Energéticos, donde estudia fenómenos de transporte en sistemas solares. Las áreas generales de interés del doctor Estrada son la transferencia de calor, la mecánica de fluidos y los métodos matemáticos, numéricos y analíticos. También nos acompaña el doctor Juan José Ambriz García. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene doctorado en termodinámica y cinética, con opción en energía solar por la Universidad de Perpiñán en Francia, y realizó un curso de especialización en fuentes alternas de energía por la misma universidad francesa. Ha tenido varios cursos en especialización en energía solar y es profesor investigador titular de tiempo completo en el área de energía y recursos energéticos del Departamento de Ingeniería Procesos de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. En el año de 70 tuvo esa cátedra a su cargo. Ha sido coordinador de la licenciatura en Ingeniería en Energía, jefe del área de Ingeniería en Recursos Energéticos, secretario académico de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y asesor de la Rectoría de la UAM. Actualmente es representante de la Universidad Autónoma Metropolitana ante el Fideicomiso para el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. Como ustedes pueden ver, nuestra mesa de hoy se enfoca principalmente al uso de energías alternas que permitan enfrentar el grave problema que hoy gobiernos y científicos de todo el mundo coinciden en que es el problema que la humanidad tendrá que resolver en el corto plazo, que es el desarrollo de sistemas más eficientes para producir la energía que consumimos todos los días y que no tengan efectos colaterales como sabemos que ocurre con la quema de combustibles fósiles, el uso del petróleo indiscriminado en automóviles y procesos industriales, que ya generan problemas como lo que se conoce como el cambio climático global, produciendo estos gases llamados de efecto invernadero. Doctor Matsumoto, podríamos iniciar nuestra charla esta mañana, si usted nos comentara cuál es el panorama presente del uso de la energía y de la producción de energía en el mundo, a grandes rasgos, para después ir conociendo cuáles son las alternativas que se pueden presentar para hacer frente a este tipo de problemas. Sí, muy bien. Buenos días a todos. Primero tendríamos que hablar qué es la ciencia también, qué es el conocimiento científico. Este es un conjunto de conocimientos, pero bien ordenados, organizados, de tal manera que podemos llevar a una finalidad y concluir para poder aplicar en una cosa y realizar desarrollos tecnológicos o avances tecnológicos para el bienestar del hombre. Entonces, la ciencia no es más que un conjunto de conocimientos bien canalizados. Bien, hablando de la energía,
Yo creo que actualmente en el mundo, sobre todo en los urbes, se ocupa lo que se llama los hidrocarburos, es decir, el petróleo, el carbón, el gas natural. Son los tres básicos que actualmente estamos ocupando para abastecernos de energía. Actualmente yo creo que esto representa más del 80% de los energéticos que ocupamos en todo el planeta. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado, en el mes de diciembre, en Kioto, una ciudad del país de Japón, hubo una reunión en donde varios personalidades de todo el mundo participaron para hablar cuál es el efecto que está generando el uso de estos hidrocarburos, o sea, los recursos no convencionales, o más bien recursos que no se puede regenerarse, es decir, se ocupa y se termina. Es un recurso que lo tenemos desde hace muchos años en la Tierra y que no lo vamos a poder obtener en el futuro. Sin embargo, lo estamos de alguna manera obteniendo, lo estamos ocupando de una manera exorbitada. Y por eso es de que tenemos el programa de emisión de los contaminantes, básicamente. Y esto deriva muchos problemas. Y entonces, básicamente, todos los países que tienen un avance importante de desarrollo tecnológico están reconsiderando si es bueno seguir utilizando este tipo de energía. Entonces, quedaron algunos acuerdos de reducir la emisión de los contaminantes. Y para esto tenemos que ocupar nuevas tecnologías como fuentes alternas o energías renovables, pero que no contaminen. También otra forma es poner filtros, por ejemplo, en las chimeneas, en los automóviles ahora hay catalizadores para disminuir las emisiones de diferentes gases tóxicos y que también es muy perjudicial al ambiente. Entonces se ocupan muchas tecnologías para empezar a regular y pues conservar el medio ambiente con la finalidad de que podamos seguir viviendo como debemos de ser. Hay dos aspectos involucrados en este problema que nos explicaba el doctor Matsumoto, doctor Estrada, que son el de eficiencia y el de derroche, el consumo exorbitante de energéticos. ¿Por qué no nos abundas un poco en esos dos conceptos que están relacionados con el uso y consumo y producción de energía? Sí, cómo no, con mucho gusto. Primero, buenos días, gracias por la invitación a estar en este programa. Creo que es fundamental, entre otras cosas, el poder difundir estos temas entre la juventud mexicana, sobre todo para motivarlos por los grandes retos que tenemos que enfrentarnos y tenemos que resolver. Y este de la energía es un reto fundamental para el país. Efectivamente, el problema de eficiencia energética es un problema que no solamente en México, en todo el mundo, viene resultando ser un problema fundamental. Voy a tratar de explicar el fenómeno. Cuando hace más de 200 años el hombre descubre en forma abundante el petróleo y aprende a usarlo para transformar, para beneficio del ser humano, un conjunto de utilizarlo en forma cotidiana en las fábricas, en las industrias, y después a principios de este siglo con el invento del automóvil, después el uso masivo del automóvil, había tal cantidad de petróleo como todavía la sigue habiendo, que el problema de la abundancia no implicaba un problema de finitud, un problema de escasez, un problema de... Creíamos los seres humanos que teníamos una fuente infinita de energéticos y que esos energéticos podrían estar resolviéndonos nuestros problemas tecnológicos por muchísimos años. Con las crisis del petróleo del 76 se hacen evidentes, uno, que el petróleo es finito, y empiezan a verse los problemas de contaminación ambiental. Pero este hecho del 76, de 1976, que fue una crisis mundial donde había colas enormes en las gasolineras de los países industrializados,
pone una alarma al sistema energético mundial y empiezan grandes programas para tratar de disminuir el consumo de estos energéticos llamados hidrocarburos, básicamente, carbón, el petróleo, que no confundir con carbohidratos, ¿verdad? Que no confundir con carbohidratos, así es. Entonces el problema era de qué manera podemos nosotros reducir los consumos de energía. Uno es haciendo mucho más eficientes las máquinas. No es el término de eficiencia en una máquina térmica en general se define como la energía que da un sistema dividido útil, la energía útil que da un sistema dividido entre la energía que uno le tiene que suministrar al sistema para producir dicha energía. Por ejemplo, un automóvil, uno quema una determinada cantidad de combustible para producir una energía mecánica, una energía de desplazamiento. Entonces, la conversión de la energía de desplazamiento que utilizamos, la división entre la energía de desplazamiento que utilizamos en un automóvil con respecto a la energía que estamos metiendo al automóvil por medio de un hidrocarburo, de la quema de la gasolina, la razón es lo que me da la eficiencia. En el caso de un automóvil, las eficiencias son relativamente bajas, son del orden del 25%. De hecho, los automóviles están diseñados para tener sus picos de eficiencia, sus máximas eficiencias, desplazándose a velocidades de 80 kilómetros por hora. Perdón que me interrumpa, pero para que le quede claro a nuestro auditorio, claro, quiere decir que de ese combustible que uno le pone al coche, el 75% se desperdicia. Se quema inútilmente. El caso típico de una central termoeléctrica, la forma en que nosotros producimos electricidad en el mundo es, como decía el doctor Yasuhiro Matsumoto, el 88% proviene de hidrocarburos, proviene de combustibles fósiles. Y en este caso las máquinas térmicas, las grandes plantas transformadoras de energía fósil a energía eléctrica, fluido eléctrico, tienen eficiencias del 20%, del 25%. Plantas muy eficientes con ciclos combinados y demás, puede hablar de una eficiencias hasta del 40-45%. Eso lo que quiere decir es que de un peso que metemos para producir energía eléctrica, solamente obtenemos como energía eléctrica 30 centavos. Todo lo demás se está quemando. Ahora, aquí viene conectado un problema muy serio. ¿Qué pasa con lo que quemamos? O sea, los productos de la combustión de los hidrocarburos son básicamente, entre otras cosas, en el mejor de los casos, es CO2. Y CO2 es uno de los 4 gases de invernadero, que en algún otro momento vamos a hablar de esa temática. De tal manera que el problema de la eficiencia en la industria es un problema vital, y resulta que a través del uso eficiente de la energía, del ahorro y uso eficiente de energía, de programas que podían modificar las máquinas para hacerlas más eficientes, resulta que esto ha resultado ser tan importante en el mundo actualmente que se considera como una fuente primaria de energía. Ahora nosotros hablamos del petróleo como fuente primaria, hablamos del carbón como fuente primaria, hablamos del gas natural como fuente primaria, son 3 hidrocarburos. Después hablamos de la nuclear como fuente primaria también de energía, y después tenemos 3 más, la de el ahorro y uso eficiente de la energía por las magnitudes de energía involucrada en esto, y 2 más que se relacionan con energías renovables, las energías en sitio de uso local y las energías de uso remoto o fuera de sitio. Estas 7 energías básicas son las que constituyen nuestro espectro energético en el mundo actual, de las cuales actualmente por uso el 88% vienen por hidrocarburos, una mucho menor cantidad por plantas nucleoeléctricas y otra también menor cantidad por plantas hidráulicas. Hay un ángulo muy interesante en este tema de la energía, y es que hasta hace muy poco pensar en fuentes alternas de energía, doctor Ambriz, parecía una fantasía o una utopía. El automóvil eléctrico se veía muy lejano o muy costoso o poco rentable para producirlo en forma masiva. Los conceptos de ahorro de energía, de que apague un foco, no tire el agua, cuide el entorno,
también se veían como campañas poco atendidas. Sin embargo, ahora vemos, amigos, que aquí están 3 especialistas en la materia, y me gustaría preguntarle al doctor Ambriz, ¿cuál es el estado que guarda ese pequeño sector del que nos hablaba el doctor Estrada, que está cada vez más vigente para el uso de otras fuentes de energía y otras tecnologías para mejorar el consumo de las energías que actualmente se usan? Buenos días, muchas gracias por permitirme la oportunidad de hablar de este para mí apasionante tema que es la energía. Para empezar, me gustaría decir que la energía normalmente no damos cuenta de su importancia cuando no la tenemos. Cuando no hay electricidad en la casa y el refrigerador no funciona, o que se quedó vacío el tanque de gasolina en el auto, es cuando decimos, caramba, la energía sí es importante. Déjenme también, continuando con lo que se ha venido diciendo, que la estructura o la forma de donde obtenemos actualmente la energía en la humanidad es muy diferente de cuando empezó su historia. En las épocas primitivas, pues el hombre exclusivamente utilizaba su fuerza bruta, su impulso humano para hacer lo que necesitaba hacer. Después descubrió la leña, gracias a la leña descubrió la iluminación artificial, gracias a eso pudo dar un brinco en su desarrollo, y poco a poco con el tiempo fue descubriendo más y mejores fuentes desde su perspectiva. Ya viene inclusive derivado cosas como la de la eficiencia, ¿verdad? La primera luz pues era la luz natural del sol, de excelente calidad. Después descubrió algunas velas, la fogata. Más recientemente, a finales del siglo pasado, descubrió el foco de Edison, que hasta la fecha es el actual en todas las casas. Sin embargo, como fuente de energía, pues es mejor productor de calor que de luz, dado que esa fuente nos produce aproximadamente el 90% de su energía en forma de calor y apenas el 10% restante en forma de luz. Ya más recientemente, es bastante conocido, por ejemplo, las lámparas fluorescentes a nivel de edificios, donde estas, al contrario, estas pasan 30-40% de electricidad a luz. Entonces, poco a poco, la humanidad, sin darse cuenta, va usando tecnologías diferentes, más modernas, más eficientes, que además ahora agravado con esta situación de que ya no podemos seguir consumiendo a cualquier precio, en cualquier cantidad, pues nos hace ser más conscientes. En eficiencia energética hablamos por un lado de lo que la tecnología puede hacer, pero también podemos hablar de la racionalización o del ahorro. Ahorro entendido como dejar de usar y racionalizar como entendido como el hacerlo de manera muy clara, ¿verdad? Si la tienda de mi casa está a 2 cuadras de donde vivo y para ir por los refrescos tomo el automóvil dos vueltas a la manzana, pues indudablemente que eso es un uso ineficiente de la energía o irracional de la energía. Probablemente caminar sería una mejor solución. Hay por el estilo muchísimas cosas, ¿verdad? Si estamos en una sala y tenemos prendido todos los equipos y estamos haciendo otra cosa, pues es otra manera de desperdiciar esa energía que estamos utilizando. Esto nos ha llevado con el futuro, ¿cómo se ve el panorama? En este siglo se ha consumido tanta energía como en el resto de la humanidad. Y obviamente el planeta ya nos dijo, basta, ¿no? Hay problemas. El cambio climático, el Niño, las lluvias torrenciales, las sequías exageradas, probablemente son reflejo de eso, entre otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el reto al futuro? Bueno, en primer lugar, tener la energía. No hay energía más cara que la que no se tiene. Difícilmente la gente estaría dispuesta ahora a ya no tener su microondas en casa, o la televisión a color, o a privarse de su auto, difícilmente. ¿Cuál es el reto? Pues buscar fuentes abundantes, eficientes, y sobre todo si podemos entrarle por el lado de las que tengan el menor impacto ambiental y sean de carácter renovable, sería mejor. Y eso lo tenemos que hacer todos. Todo el mundo tiene que participar en esto, desde los investigadores en su nicho de trabajo, hasta la gente que va a ser la usufructuaria de esas tecnologías desarrolladas. Entonces, bueno, a lo mejor no contestaba lo de energía renovable, pero quería un poco centrar la discusión en estos términos, porque a veces pareciera que lo que estamos viviendo hoy siempre ha sido así, y en realidad llegamos a esto después de muchas peripecias de la humanidad. Entonces en el futuro, bueno, a mí no me espanta, yo creo que el hombre ha sido hasta ahorita suficientemente inteligente para encontrar soluciones adecuadas. A lo mejor donde no estamos tan de acuerdo son en los tiempos, ¿verdad? Qué tan rápido hay que evolucionar hacia una u otra, a otra tecnología o hacia una otra estructura. Y en ese sentido, la energía renovable de lo que se hablaba, pues para empezar fue la primera fuente que el hombre aprendió a utilizar, que es la leña, y a la fecha sigue siendo el segundo energético en importancia en nuestro país, el uso de la leña. Otro muy importante que se descubrió hace muchísimos años es la energía hidráulica de las caídas de las presas, lo seguimos utilizando en abundancia. Entonces tampoco es desconocida la energía renovable. El secar la ropa o el secar un producto agropecuario con el sol,
es desde tiempos inmemoriales conocido. Ahora lo que tenemos que empezar a ver es, bueno, otras acciones no tan de este estilo, cómo las podemos ir haciendo. A la fecha es indudable que la energía renovable, entendiendo como aquellas otras fuentes diferentes de las que he mencionado, pues todavía tiene una participación pequeña. Y una participación pequeña, pues se puede aducir que hay falta de tecnología en algunos casos, pero también es indudable que tenemos que competir contra otras fuentes que probablemente en la actualidad sean más económicas. Ahí está el gran reto, ¿no? Hacerlo más barato, lo que nosotros podemos proponer, de manera que sea competitivo por el lado de la energía convencional. La otra es esperar que se escasee tanto las energías que ahorita le llamamos convencionales, para que su precio aumente tanto que lo demás entre naturalmente en competencia. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece bien a nuestros invitados, amigos, para ver la primera cápsula de esta mesa sobre energía, que se llama precisamente El hombre y la energía. Vamos a verla. En la actualidad disponemos de diversas fuentes energéticas para hacer funcionar las máquinas y sistemas que utilizamos a diario. Y cada año, la demanda de energía es mayor porque avanza la tecnología y aumenta la población humana. Solo que esta demanda se encuentra limitada por la capacidad de los sistemas utilizados para proveer la energía. Además, hoy vemos que esto ha causado problemas de contaminación ambiental y posiblemente la desaparición en un futuro de los combustibles que conocemos. Por eso, es importante pensar en las posibilidades que hay para abastecer la demanda de energía en un futuro, evitando el daño a la ecología y a los combustibles tradicionales. Si reflexionamos sobre la energía, vemos que está presente en la naturaleza, y los seres vivos de una forma u otra la toman para llevar a cabo sus funciones vitales. Pero el hombre ha sido el único ser vivo capaz de liberar y utilizar como instrumentos la energía de su entorno. El fuego fue la primera fuente de energía que usó para cocinar sus alimentos y forjar utensilios. Posteriormente, el consumo de esta fuente energética fue aumentando conforme evolucionaba el trabajo con el vidrio, la alfarería y la metalurgia. El hombre también empezó a aprovechar la energía generada por el viento y el agua. Después, el hombre descubrió que podía generar el trabajo mecánico por la combustión de madera o carbón y que mejoraba la productividad, por lo que hubo una expansión de la economía y surgieron nuevas demandas tecnológicas. Desde entonces, el consumo de energía por habitante ha ido en aumento hasta nuestros días, y se aprecia que los países que tienen un mejor nivel de vida también tienen un alto consumo energético debido al uso generalizado de aparatos electrodomésticos y sistemas de aire acondicionado, entre otros. Pero ahora, estos países están buscando la forma de seguir produciendo bienes y servicios sin aumentar el consumo de energía. Aún así se prevé que en el futuro la demanda de energía aumentará continuamente como resultado del crecimiento económico y de población. Si esta demanda no se llega a satisfacer, la industria, que consume gran cantidad de energía, disminuiría su producción, lo que ocasionaría que la economía mundial se estancara e incluso decreciera. Para estimar si la demanda se cubrirá, es necesario analizar las fuentes energéticas que hoy nos abastecen, como son los hidrocarburos que provienen del petróleo y que son los más utilizados, solo que estos no son renovables y en unos años se pueden agotar. En cambio, las reservas de carbón son suficientes para dar un abastecimiento energético de unos 100 años. Además, debe tomarse en cuenta que los hidrocarburos y el carbón contaminan, porque durante su combustión se liberan muchos productos químicos que llegan a la atmósfera. Esta contaminación del ambiente ha traído como consecuencias daños a la salud. Por ejemplo, el efecto de invernadero, fenómeno que provoca el aumento de la temperatura en la Tierra, por lo que se funden las grandes masas de hielo, se eleva el nivel del mar, aumentan las sequías y las zonas desérticas. Estos son motivos para racionalizar el uso de las fuentes actuales de energía y buscar otras opciones para el presente y el futuro. Ya estamos de vuelta aquí en la mesa de energía en esta quinta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y quisiera yo preguntarle, doctor Matsumoto, usted hablaba hace unos momentos de los esfuerzos internacionales, en particular
expresados en esta reunión que hubo en Kioto, Japón, para hacer frente a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y en las grandes ciudades. Pero también vemos que ha habido algunas resistencias en ese sentido. Entonces tenemos ahí una suerte de contradicción. Por un lado estamos conscientes del problema, por un lado oímos la opinión experta de investigadores como ustedes, que nos advierten de que hay que tener cuidado sobre este particular, y por el otro lado vemos las dificultades operativas reales, pues, para cambiar de actitud frente al consumo, producción, derroche y demás aspectos relacionados con la energía. ¿Cuál es el comentario de los científicos en este sentido? Bueno, obviamente yo no soy experto en este tipo de ramas, pero la sociedad actual que vivimos, si tenemos algo abundante, tratamos de ocupar sin ninguna preocupación, y eso es lo que está pasando con el petróleo, por ejemplo. Y entonces, nosotros hemos crecido gracias a la tecnología. ¿Y qué significa la tecnología? También el uso de energía. Como ahorita en la cápsula los mencionaron, el grado de los energéticos que ocupamos, pues va a estar representando también el avance tecnológico. Pero sí tenemos que considerar una cosa, de que si lo ocupamos desmesuradamente, entonces aunque avance la tecnología, nos estamos perjudicando porque estamos contaminando. Entonces tenemos que llevar un balance. Y esto es precisamente la conferencia que hubo en Kioto. Entonces, desde mi punto de vista, es de que el hombre, por su naturaleza, si tenemos cosas abundantes, no nos preocupamos y lo ocupamos como si nada, es decir, sin tener mucha conciencia. Entonces, es una situación social y también político de cada país. Entonces, si por ejemplo los árabes tienen bastante petróleo, pues ellos van a tratar de vender y pues con eso pues obtener a cambio el factor que es el dinero. También México es un país productor de petróleo y como nosotros también necesitamos otras cosas, tratamos de vender el petróleo para poder comprar otras cosas. Pero tenemos que también pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y entonces yo pienso que básicamente la situación social y política de cada país va definiendo este tipo de arreglos y pues México, Venezuela también tuvo que reducir su producción de petróleo para que el precio del petróleo no disminuyera más, porque si sigue disminuyendo el petróleo, entonces más gente lo va a consumir y pues más contaminación por ende. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener la conciencia de que no debemos de desperdiciar la energía y aunque tengamos una abundancia, tampoco debemos de estar tirando. Entonces, eso es algo que todos nosotros tenemos que tener en conciencia. Doctor Andrés, ¿estamos siendo más conscientes en este momento o menos conscientes o igualmente conscientes? Buena pregunta. Me gustaría comentar un poquito antes con relación primero no sé si es claro para todo el mundo lo que es el efecto invernadero. La emisión de los contaminantes, efecto de quemar combustibles, desde la leña hasta el petróleo pasando por el carbón, arroja gases a la atmósfera. Originalmente este efecto de contaminación era de carácter local, así tenemos problemas tan graves como los de la Ciudad de México, que se agravan aún más cuando hay frío en la atmósfera y efecto de inversión térmica. Sin embargo, es tal ya la cantidad de contaminantes en la atmósfera del planeta, que ahora poco importa si yo lo quemo en México, Ciudad de México, porque finalmente le va a afectar al planeta, debido a que esos gases van hasta las partes superiores de la atmósfera y hacen lo que se llama el efecto invernadero, que es dejar que la radiación solar penetre, pero que no escape en la misma proporción que venía escapando. Es decir, está alterando ese frágil equilibrio que veníamos arrastrando desde hace muchos siglos, ¿no? Desde toda la vida del planeta. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, en un incremento en la concentración de CO2 principalmente, que se ve reflejado en incremento en la temperatura del planeta, lo cual trae toda una complejidad de fenómenos raros. La verdad es que los científicos no se ponen de acuerdo hasta cuánto CO2 vamos a poder estar emitiendo a la atmósfera sin que haya problemas pues, más graves de los que ya estamos viviendo. Entonces sí existe esa conciencia en el mundo científico, sobre todo en el mundo desarrollado, diría yo, donde la sociedad es más consciente de ciertas cosas. Pero a la hora en que empezamos a ver quiénes son los que emiten más gases de invernadero, resulta que por la naturaleza de su industria, pues son los países ricos, los que ya se desarrollaron, los que más emiten, porque tienen una planta industrial mucho mayor en proporción a la que tenemos los de vías de desarrollo. Entonces se crea una reunión internacional para discutir sobre esto,
los países ricos dicen, efectivamente hay este problema, vamos a reducir todos. Pero con razón los países desarrollados dicen, espérame, mi población está creciendo a un ritmo bastante rápido, yo todavía no me he industrializado, mi gente me está presionando para tener los beneficios que me trae el uso de la energía. ¿Cómo les voy a decir ahorita que todavía no alcanzamos el desarrollo, que además se priven de algo que ustedes ya gozaron? Entonces, aunque hay mucha conciencia, la realidad es que hay posiciones muy encontradas a nivel mundial. Estos esfuerzos de Kioto en Japón hace unos años, antes en Brasil y ahora va a ser en Argentina, tengo entendido la siguiente reunión, el problema es que por un lado los países ricos, si bien están conscientes de esa necesidad, a su sociedad no le pueden decir tampoco, pues vamos a quitar todos nuestros satisfactores de manera tal a poder impactar menos. Y en los países pobres, aparte de que no tienen dinero ni la tecnología para hacerlo, pues también hay una sociedad que está presionando. Entonces yo creo que la humanidad sí está en un problema conflictivo. Por el lado, creo que sí empieza a haber conciencia, pero por el otro lado las cuestiones socioeconómicas no permiten que haya avances verdaderamente significativos. Y esto genera para los países en desarrollo una situación totalmente paradójica, como llegar tarde a una comida, no comer y encima tener que pagar la cuenta, ¿no? Algo así estamos viviendo. Doctor Estrada, ¿cuál es la situación presente del uso, digamos, ya práctico, no experimental, ya para procesos productivos o procesos de alumbrado público de las energías alternas, las energías renovables? Obviamente quisiéramos preguntarle desde una perspectiva global, pero también en el caso particular de nuestro país. Sí, cómo no. Bueno, primero ya hemos mencionado cuáles serían las energías renovables, que antes les llamamos energías alternas. Desde luego está la solar, la energía de viento, la biomasa, la microhidráulica, y también está la oceánica. Voy a describir un poco ellas y voy a decir cuál es su estado actual brevemente. En el caso de la solar, el uso de la energía solar directa la podemos hacer a través de dos tipos de mecanismos. Uno, el utilizar la luz solar con materiales fotoeléctricos y directamente convertir, digamos, los fotones, convertirlos en electrones. Eso es lo que hace básicamente un panel fotovoltaico. Esta es una industria, ya es una industria comercial en todo el mundo. Se han instalado en este país alrededor de más de 50,000 pequeñas unidades a través de programas federales para atacar a la pobreza. Esto pasaba en el sexenio pasado y todavía en este sexenio se están haciendo este tipo de esfuerzos. Las tecnologías fotovoltaicas se utilizan actualmente, lo pueden ver todo el mundo, lo puede ver en las carreteras cuando uno va y requiere del uso de un teléfono emergente. Este opera con paneles fotovoltaicos. También se utilizan este tipo de tecnologías en iluminación. De tal manera, en un reloj, se tienen relojes con... Las calculadoras, ¿no? Las calculadoras, o sea, hay un gran uso del efecto fotovoltaico y hay una gran industria. Hay una apertura muy importante de esta tecnología en edificaciones. Ya se están haciendo vidrios, ventanas, con paneles fotovoltaicos, de tal manera que permiten pasar la luz y ver en el interior de las habitaciones y al mismo tiempo convertir parte de esa energía solar en energía eléctrica para el uso de las edificaciones mismas. O sea, es una industria que viene en gran desarrollo. Sin embargo, hay un problema básico con esta tecnología. A pesar de que en los últimos 20 años se ha hecho un esfuerzo realmente sorprendente por bajar el costo de este tipo de sistemas, todavía sigue siendo comparativamente mucho más caro que el utilizar los combustibles fósiles. Esa es la gran razón por la cual la gente sigue en las grandes ciudades y también en pequeñas comunidades rurales, en ciudades más pequeñas, sigue utilizando la luz que viene del cableado, cuya fuente es básicamente hidrocarburos, y no deciden comprar pequeñas unidades fotovoltaicas. Por otro lado están la aplicación de la energía solar a través de una conversión a calor. Estas son tecnologías emergentes. Hay un gran esfuerzo internacional por desarrollar este tipo de tecnologías, que realmente son tres las que actualmente se están
perfilando como las que van a dominar los mercados energéticos en los próximos 20, 30, 40 años. Unas son las de canal parabólico, son sistemas que consisten en espejos con perfiles parabólicos. Como ustedes deben de saber, una parábola es una curva en donde los rayos solares entrarían paralelos al eje principal de la parábola y tiene la propiedad de que todos los rayos se concentran en el foco de la parábola. De tal forma que si uno tiene un canal, un espejo en forma de canal parabólico, toda la radiación que llegaría a este espejo lo concentraría en un tubo que está en la línea focal de la parábola. Lo que se hace ahí es que esta radiación, al concentrarse en el foco, que es un tubo, hacemos pasar fluidos térmicos que los calentamos a temperaturas de 350 grados centígrados, 400 grados centígrados, y con este fluido térmico a esta temperatura es posible evaporar agua, y esta agua evaporada, este vapor de agua, hacerla pasar a través de turbinas que mueven los generadores para producir energía eléctrica. Es una tecnología que actualmente ya está en fase comercial. En Estados Unidos, en California, en el sur de California, existe un complejo de plantas, son 9 plantas que usan esta tecnología y que producen en su conjunto 350 megawatts eléctricos. Esto lo que quiere decir es tener una planta termoeléctrica solar para darle fluido eléctrico a una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes, considerando consumos mexicanos. De tal manera que esta tecnología está allí, le falta para poder seguirse desarrollando y poderse tener realmente un impacto comercial, abrir más mercados. Todavía su precio de kilowatt hora sigue siendo un poco elevado con relación a las de los combustibles fósiles. El otro tipo de tecnología, además de esta de canal parabólico que acabo de mencionar, es la de los famosos platos Stirling. Estos platos son paraboloides de revolución que lo que hacen es lo mismo, concentrar la radiación solar incidente, la concentran en un foco donde se pone una máquina térmica, y lo que se hace es transformar esta energía solar térmica a través de la máquina térmica en energía eléctrica, y lo que salen de estas pequeñas unidades es directamente el fluido eléctrico. Son unidades que van desde los 5 hasta los 50 kilowatts. Esto puede dar electricidad a pequeñas comunidades. La otra gran tecnología que se perfila es la de torre central. Estas tecnologías son, imagínense ustedes, espejos planos, un conjunto de espejos planos, que todos van siguiendo al sol y redireccionan la energía solar a lo alto. Se tiene una torre y en lo alto se tiene un intercambiador de calor, una unidad receptora de toda esta energía solar. Estos helióstatos, es el nombre técnico de estos grandes espejos, forman campos impresionantes. Imagínense un espejo que son 10 metros por 10 metros, sumando 100 metros cuadrados, y es un solo espejo. Existe una planta piloto de esta tecnología que tiene 2000 de estos espejos, con un tanque que está a lo alto de una unidad de 30 metros, y toda esta energía se concentra y produce esta planta pilota 10 megawatts. ¿Dónde está esa planta, doctor? Esta también se encuentra en el sur de California, a media hora del otro complejo termosolar. Esta tecnología es un esfuerzo realmente internacional, no nada más es de los Estados Unidos. En Europa, los alemanes, los españoles, también los israelitas han hecho grandes esfuerzos para poder desarrollar estas tecnologías. Estos son los 3 conceptos básicos de conversión de energía solar térmica a energía eléctrica, y son tecnologías que se esperan que impacten en las próximas décadas. Son las energías del futuro por la parte de solar térmica. Después viene la otra energía renovable, que es la más utilizada en el mundo después de la hidráulica, de las plantas hidroeléctricas. Es importante señalar aquí que la energía hidráulica
la que viene de las grandes presas, es energía renovable. Funciona a través del ciclo natural de calentamiento del agua del mar por el sol. El viento desplaza estas nubes, llueve, el escurrimiento llega a grandes almacenamientos que nosotros los humanos construimos como presas y usamos el potencial, la energía potencial almacenada del agua para mover nuestras turbinas hidráulicas conectadas a los generadores y producir la energía eléctrica que consumimos en las grandes ciudades y en todo el país. Esta es una energía renovable. La otra energía renovable que quería comentar, que es la que le siguen en utilización en todo el mundo, es la de viento. Esperamos que en México en muy poco tiempo, de hecho ya tenemos algunas unidades de cierta capacidad instaladas en el país. La Venta en Oaxaca, sí. Tenemos 1.6 megawatts instalados ya. Esperamos nosotros, somos además de ser investigadores de nuestras instituciones, también somos muy activos en la Asociación Nacional de Energía Solar, donde estamos procurando tener un mayor impacto y estamos promoviendo este tipo de tecnologías. La de viento creemos que va a ser una tecnología que a corto plazo va a impactar. Existe la otra, la de gas, la de biomasa, el uso de la biomasa en su versión de madera, pero también o de otros materiales orgánicos. Pero también está la del uso del biogás generado en los grandes basureros. Una de las particularidades de los basureros que se le puede dar un uso importante es que ahí se produce metano. Por eso existen accidentes también en los basureros. Exactamente, por eso, exactamente. Entonces debe haber un manejo adecuado de los basureros y un uso eficiente de la energía que de ahí se puede sacar a través del gas. De tal manera que estas son tecnologías que están disponibles, que no se utilizan en algunos casos por ignorancia y que, bueno, parte del proceso educativo es difundir el uso de estas tecnologías para que la gente las conozca y los tomadores de decisiones puedan tomar efectivamente la decisión más pertinente. Nos hablaba usted, yo creo que es importante aclararlo para nuestros amigos, de los potenciales de energía que pueden aportar este tipo de tecnologías. Hablábamos de 1 megawatt en algunos casos, de 60 megawatts en otros, de 1.6 megawatts. ¿Por qué no nos dice más o menos estas cifras que representan frente a las producciones de energía de las energías convencionales? Me parece muy pertinente la pregunta, porque ahí se van a dar cuenta de que aunque las tenemos, son poco utilizadas. En México actualmente tenemos una manera de determinar cuánta energía tenemos instalada, es la capacidad de producir energía eléctrica. Y en México tenemos una capacidad instalada de 36,000 megawatts en todo el país, aproximadamente esa cifra. O sea, 36,000 millones de watts. 36,000 millones de watts. O sea, el conjunto de plantas termoeléctricas, el conjunto de carboeléctricas, de nucleares, de hidroeléctricas, y estas pequeñas cantidades de renovables, de energías renovables, como la de la Ventosa de 1.6 megawatts, todos suman 36,000 o 36 millones de watts. La cantidad, como usted se puede dar, de las renovables es muy pequeñita. La otra forma de verlo es el consumo energético global. De renovables, la hidráulica sería 1/3 en grandes centrales. Así es, o sea, si consideramos a las plantas hidroeléctricas como renovables, que hay que considerarlo así, es del orden de 9,000 megawatts, 9 millones de watts instalados en hidráulicas, contra el resto que suman los 36. Lo que quería comentar aquí como algo importante es que la otra forma de verlo es el consumo final de energía. ¿Cuánto en un año los mexicanos consumimos de energía? Y eso se da en unidades de petacalorías. Y el país consume del orden de 2,000 petacalorías, contra 0.2 petacalorías que provienen de energías renovables. Y este 0.2 de petacaloría vienen, por un lado, de los sistemas fotovoltaicos, que yo les comentaba que en el país es del orden de 50,000, tal vez un poco más. Por otro lado, de las unidades de aerogeneradoras que se tienen, y por otro lado, de los colectores solares planos.
En el país tenemos instalados del orden de 260,000 metros cuadrados de colectores solares planos instalados para calentamiento de agua de uso doméstico en casa habitación y también en albercas. Toda esta energía sumada en un año da 0.2 petacalorías comparado contra los 2000. Entonces realmente es insignificante el uso en México de las energías renovables. Nosotros creemos que en los próximos años esto va a ser incrementado sustancialmente, y para esto hago una referencia, pronósticos de la Agencia Internacional de Energía, en el sentido de que la curva, el consumo de petróleo en el mundo es ascendente todavía ahora a fin de siglo sigue subiendo su consumo. Se espera que alcance el máximo ahí por el año 2050, y después va a empezar a declinar. De tal manera que ahorita es el momento en que otras fuentes fundamentales de energía empiecen a despegar. Se espera que para el año 2050 la energía solar, las energías renovables van a tener una contribución muy, muy importante. ¿Qué tanto? Se espera que sea el 50% del total. O sea que para dentro de 50 años, el 50% del consumo global de la energía en el mundo será o provendrá de las energías renovables. Pero para conseguir eso requerimos empezar ya a utilizarlas y a desarrollarlas. Precisamente, doctores, vamos a ver una cápsula que hemos preparado sobre energías renovables para reforzar nuestro tema, y ahorita regresamos para seguir con nuestra conversación. Corre cápsula, por favor. La energía que utilizamos a diario para hacer funcionar muchos aparatos y sistemas proviene del petróleo, el carbón, el gas y el uranio. Estas son fuentes energéticas que tarde o temprano se agotarán porque no son renovables y además han ocasionado el gran problema de la contaminación ambiental. En cambio, hay fuentes que periódicamente el hombre puede aprovechar y transformar en energía útil que satisfaga sus necesidades. Estas se conocen como energías renovables porque son fuentes inagotables de abastecimiento debido a que la mayoría se originan del sol. El sol produce varios fenómenos naturales, a partir de los cuales se originan los recursos que son básicos para obtener las diversas energías renovables. Veamos cada una de ellas. La biomasa son todos los residuos forestales y agrícolas. Los residuos animales. Los residuos de las industrias agrícolas y forestales. Y los residuos sólidos y las aguas residuales provenientes de las ciudades. Estos residuos se pueden quemar para producir calor o transformarlos en combustibles que son más fáciles de transportar y almacenar. Otra fuente energética es la solar térmica, en la cual a través de colectores que se exponen a los rayos del sol, se absorbe el calor y se traslada a un fluido. Este sistema puede calentar el fluido a una temperatura menor a la de ebullición o elevarla a más de 100 y hasta más de 300 grados centígrados. La solar fotovoltaica es otra fuente de abastecimiento energético donde se utilizan celdas fotovoltaicas de silicio que aprovechan la energía del sol para producir la energía eléctrica. Actualmente hay países donde esta fuente energética ya sustituye a las tradicionales. En la energía eólica, el viento es transportado por la energía mecánica y convertido en movimiento. Esta energía proviene del sol, pues una parte de ella se transforma en energía eólica, la cual se usaba desde la antigüedad por ser sumamente potente. También la energía que guarda en su interior nuestro planeta y sale a través de los volcanes y los géiseres es aprovechable y se conoce como geotérmica. Los estudios científicos hechos en diferentes puntos de la superficie terrestre muestran que la temperatura del interior de la Tierra aumenta 3 grados centígrados cada 100 metros de profundidad y después varía. Existe también la energía hidráulica que se origina cuando el agua fluye de un nivel superior a uno inferior. Antiguamente se construyeron molinos a las orillas de los ríos para generar trabajo, pero hace más de un siglo se utiliza para producir energía eléctrica, que conocemos como hidroeléctrica. Como podemos apreciar, el hombre ha descubierto nuevas fuentes energéticas y ha dotado con equipo moderno
a los sistemas que habían sido olvidados. Así obtendrá la energía renovable que necesita sin dañar su planeta. Estamos aquí de vuelta, amigos, en la quinta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy en esta primera teleconferencia hablando sobre energía. Doctor Ambriz, un punto que no hemos tocado es el de otras energías renovables interesantes como la energía geotérmica, por ejemplo. Me gustaría que nos platicara un poco de ese Sí, como se acaba de ver en la cápsula, la energía geotérmica es el aprovechamiento del calor del subsuelo. Existen instalaciones en el país donde hay un yacimiento de agua, se perfora un pozo, se extrae el vapor del subsuelo y esto puede permitir mover turbinas y generar una potencia apreciable. En el país, de hecho, tenemos instaladas del orden de 800 megawatts, que es una capacidad importante, si dijimos que hay 36,000, basado en esta fuente. La principal instalación se encuentra en el área de Mexicali, en un lugar que se llama Cerro Prieto, que lo acabamos de ver. Ahí hay solito en ese campo 700 megawatts, lo cual sitúa al segundo campo más importante del mundo en nuestro país. Es probable geotérmico. Además, por estar dentro de plena zona volcánica, nuestras cordilleras, el eje neovolcánico, pues también dan grandes expectativas para la explotación de esa fuente. A mí me gustaría también, para complementar todo lo que ampliamente platicó el doctor Claudio Estrada, hablar de un par de utilizaciones ya del día de hoy o del día de antier, relacionadas con el uso de la energía solar, pero no para fines de producción de electricidad, sino para fines de confort, de estar a gusto en nuestra habitación, y otro sería también relacionado con el confort, que es el agua doméstica caliente. Estos equipos son conocidos desde hace muchos años, o esta forma. Vamos a hablar primero de lo que le llamamos nosotros helioarquitectura o diseño con el sol, diseño bioclimático también le decimos. Es helioarquitectura. Helio de helio, sol, arquitectura, ¿no, verdad? También decimos diseño bioclimático de bios, vida y clima. En realidad esto no es más que regresar a las bases fundamentales de lo que significa el sol como estrella y fuente de vida en nuestra vida y su interacción con la construcción. Ahí tenemos muchísimo que aprender de lo que llamamos la arquitectura vernácula, sea desde la época prehispánica o todavía en la época de la conquista española, donde ellos construían de manera adecuada con el clima. Por ejemplo, en una zona de clima muy cálido, pues ponían lo que llamamos el patio español, un patio central, una zona de habitaciones alrededor, tejados que crearan un espacio de circulación y un amortiguamiento al clima y hacían que la vivienda sea confortable. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que tenemos un clima agradable ahí. Si yo llego en la actualidad y con aras de ser muy moderno, construyo un edificio de cristal en ese tipo de clima, pues lo que voy a tener es un excelente captador de sol. Pero si mi problema es exceso de calor, pues eso lo voy a tener que compensar con un sistema artificial de aire acondicionado. Entonces esto va a traer un gasto innecesario a la gente que vive en ese edificio, pero además va a ser bastante contaminante en donde esté generando esa electricidad. Entonces todos estos conceptos de diseño climático para edificios, para casas habitacionales, no hay mejor luz que la natural, ¿verdad? Si yo hago un cubo y lo cierro y prendo una luz artificial, pues va a ser inadecuado para todo fin de dentro. Entonces eso es una de las actividades más abundantes en el país. Tenemos prácticamente todas las escuelas de arquitectura del país están regresando a esos conceptos y es muy interesante ir por ahí. Y insisto, vivienda personal, vivienda multifamiliar, edificios y todo. También tenemos otro lado, uno de los principales usos en el sector doméstico es el agua caliente para el aseo diario. Aquí, y perdonen que yo les hago este símil a mis alumnos, a la naturaleza y al sol le costó algunos millones de años crear lo que ahora le llamamos el gas licuado, el gas LP, que todos tenemos en un tanquecito guardado ahí. Ese gas licuado lo llevamos a un aparato que le llamamos el boiler o calentador de agua. Ahí producimos una flama. Esta flama está más o menos a 800 grados de temperatura. Esa flama sirve para hacer hervir el agua que está en el tanquecito. En la Ciudad de México hierve a 92 grados, a nivel del mar a 100. Esa agua caliente a 100 grados la mandamos por la tubería de agua caliente hacia la regadera y cuando llega a donde está mi baño la mezclo con agua fría para bañarme los más valientes a 33 grados. Entonces esto es como si aquí en el estudio apareciera un ratoncito por ahí en la esquina, entonces yo voy a traer una división blindada para que lo mate. Sí se mueve el ratón, sí me baño a gusto, pero como que exageré en la solución. Entonces el calentador solar, que no es más que un dispositivo que permite
tener un aparato viendo al sol, que normalmente es una lámina absorbente a la radiación solar, y transfiere el calor a esa cantidad de agua, permite hacerlo a una temperatura de 50 55 grados. Si no va a dañar arriba de 30, pues es una solución mucho más interesante que el quemar aquel gas que, como insisto, a la naturaleza le costó millones de años. Esta tecnología, que a algunos nos puede parecer así como que muy moderna, pues se fabrica en el país desde hace 40 o 50 años. Tenemos empresas que lo hacen. Seguimos, por supuesto, investigando en algunas universidades mejores formas de hacerlo, con mejores materiales, y que se incrementen las eficiencias, pero bueno, es algo perfectamente real. En muchos países, inclusive por norma, es parte integrante de la construcción el que tengan su calentador solar. Entonces ahí ya no hay gran secreto, ¿verdad? Quizá el reto es cómo hacer que la gente lo conozca de manera a que tengan mayor penetración en el mercado. Justamente en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, donde trabaja el doctor Matsumoto, aquí presente con nosotros, hay una planta piloto, doctor Matsumoto, una planta de investigación con uso de energía fotovoltaica. Platíquenos un poco cómo está esa planta funcionando y cómo se desarrolla la docencia y la investigación alrededor de la misma, ¿no? Sí, muy bien. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional se fundó desde 1965 y pues ha venido desarrollando series de trabajos pensando en fuentes alternativas, como es en nuestro caso la celda solar. Desde principios de los 70s se empezó a considerar este esquema y pues por diferentes ayudas internacionales y del gobierno de México se construyó una planta piloto en donde se fabricó los módulos fotovoltaicos. ¿Por qué se hizo este tipo de planta en una institución académica? Era simplemente con la finalidad de demostrar que en México se podía realizar este tipo de tecnología y pues se pudo demostrar que precisamente se podía fabricar. Y entonces, desde entonces hubo diferentes proyectos con el gobierno para colocar estos módulos fabricados a diferentes entidades de la República Mexicana. Actualmente esto ha retomado lo que es el gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad, y lo que se había referido el doctor Estrada de los 50,000 sistemas que existe actualmente funcionando en la República Mexicana. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad tiene que llevar la energía a todos los mexicanos, pero aún a la fecha, todavía 5% de la población, alrededor de 4 millones de personas, no tienen y no van a tener en mucho tiempo, porque son poblados tan dispersos, son más de 80,000 comunidades en la República Mexicana, que no pueden llevar las líneas de transmisión debido al alto costo que representa. Y entonces han decidido lo que se llama la electrificación rural o la iluminación rural, que consiste en poner un panel, un módulo de 50 watts, una batería tipo automotriz, controlador de batería y 2 o 3 lámparas fluorescentes. Entonces eso es lo que consistió el programa y yo creo que hay más de 40,000 sistemas instalados a la fecha. Entonces, desde los 70s y hasta los 80s, la planta piloto de Sinvestab realmente fue un piloto para llevar un modelo y que era utilizar este tipo de tecnologías en áreas, comunidades rurales. Y pues eso fue desde los principios de los 80s y a la actualidad ya no producimos porque nosotros ya no nos toca estar fabricando y vendiendo o instalando, sino ya eso lo ha retomado el gobierno y ahora hay muchas empresas que dedican a hacer este tipo de instalación. Referente a la utilización de la energía solar, como el doctor Ambriz y como Estrada lo ha mencionado, se está hablando en términos de kilowatts. A lo mejor muchos de ustedes no asimilan qué es lo que significa kilowatts. Watts es una unidad de energía. Desde que James Watts en 1700, no sé si eran 17, vieron por ahí en la cápsula cómo funcionaba la locomotora, las máquinas a vapor. Entonces, desde ahí viene el nombre de watts y es una unidad de energía. Por ejemplo, un caballo fuerza, ¿sí? Un caballo pues tiene alrededor de 750 watts. Nosotros los humanos, cuando estamos sentados, a lo mejor estamos ocupando unos 20 o 30 watts a lo más. Y cuando estamos trabajando duro, pues a lo mejor estamos desarrollando unos 50 watts, pero no más. Entonces, tengan en consideración las unidades de watts y qué es lo que significa kilowatts, son miles de watts, ¿verdad?
Entonces, regresamos un poquito al Sol. El Sol emite alrededor de 12 por 10 a la 13 kilowatts. O sea, ponen el número 12 y a la derecha ponen 13 ceros, y de kilowatts es lo que está generando constantemente las 24 horas. Claro, del Sol a la Tierra tenemos alrededor de 150 millones de kilómetros. Entonces la luz va perdiendo la fuerza, pero en la superficie de la Tierra todavía llega alrededor de 10 por 10 a la 10 por 10 a la 13 kilowatts. A lo mejor estoy dando un poquito más los números, pero concretamente en la superficie de la Tierra llega alrededor de 100.000 veces la energía que se consume actualmente en todo el mundo. O sea, 100.000 veces. O sea, si tenemos una unidad de energía que es el consumo total de energía del mundo, tenemos 100.000 veces más lo que está entrando a la Tierra todos los días. Y entonces, ¿por qué no aprovechar un poquito de ese sol para realizar nuestras actividades? Y entonces es una energía enorme, y desde épocas prehispánicas, los mayas, aztecas, olmecas, siempre veneraban al sol como ese dios, ¿verdad? Y pues tiene mucha razón, y nosotros realmente no estamos descubriendo lo que se llama el hilo negro, no estamos descubriendo algo, sino, por ejemplo, el sol lo tenemos desde hace millones, sí, miles de millones de años, y es nada más ocuparlo eso adecuadamente. Y entonces esa es la filosofía, esa es la mentalidad que tenemos que tener, y como les mencioné hace rato, es que estamos abusando ahorita de la energía que tenemos, estamos expropiando demasiada energía que tenemos, y por eso la consecuencia se contamina, entonces tenemos perjuicios de salud. Entonces es lo que tenemos que considerar. Entonces, aprovechar la energía solar, no estamos descomponiendo el balance energético en el mundo. Nada más, lo que no se aprovechó lo estamos cambiando en energía eléctrica, pero después se vuelve a ser una energía calorífica, que nos desbalancea. Pero, por ejemplo, una planta nucleoeléctrica está generando energía. Una planta termoeléctrica está quemando y está generando energía. Entonces, es algo que va a desbalancear el ecosistema del ambiente, el balance, equilibrio de la energía. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado de no desbalancear y aprovechar únicamente lo que viene por naturaleza, ¿verdad? En ese sentido, doctor Estrada, hay una especie de dicotomía, de una discusión no aclarada del todo en relación con el uso de la energía nuclear. La energía nuclear hace 20, 30 años se presentó como la gran alternativa a la energía convencional que representaba la quema de combustibles fósiles. Hoy vemos una serie de preocupaciones en torno al manejo de residuos radiactivos, en torno a la real o supuesta eficiencia de las plantas nucleares, y hemos visto algunos programas de desarrollo de plantas nucleoeléctricas parados en algunos países del mundo. ¿Cuál sería realmente el estado actual que guarda pues el uso de la energía nuclear? Bien, efectivamente, como usted comenta, es un tema controversial. Hay versiones encontradas. Curiosamente, yo hice mi tesis doctoral en un problema de energía nuclear, y el problema que ataqué fue el impacto térmico de un depósito nuclear similar al de Sierra Blanca. Es interesante que después de 15 años vuelva otra vez el tema. Y me acuerdo que en aquel entonces también se discutía la factibilidad de construir un basurero nuclear en Texas. La problemática es una problemática compleja. Efectivamente, en 1943, después del estallido, ya desde 1943, con el programa Manhattan, que dio origen a la primera bomba atómica, y se da el desarrollo nuclear científico básico, el siguiente paso era buscar una aplicación pacífica en la energía nuclear, y esa se encontró con las plantas, entre otras cosas, con las plantas nucleoeléctricas, la generación de energía eléctrica a partir de calor producido por energía nuclear controlada. Hay otras aplicaciones de la energía nuclear en medicina, en la industria, para procesamiento de una serie de materiales, que sigue siendo muy útil y se sigue utilizando.
Sin embargo, en el caso masivo de la utilización de esta energía nuclear, era por el lado de las nucleoeléctricas, de la producción de energía eléctrica. Y se hizo un gran esfuerzo internacional. Actualmente el país que desde mi punto de vista está más avanzado en esto es Francia. Francia tiene su sistema eléctrico basado fundamentalmente en plantas nucleoeléctricas, pero desde luego Estados Unidos, Japón, son países que siguen activos en esto, pero siguen activos con una serie de reticencias importantes. El problema que yo considero más importante, no resuelto en la tecnología nuclear, es precisamente el problema de los desechos nucleares. Es el problema de que la operación de esta planta implica la quema, entre comillas, de los famosos combustibles nucleares. El producto de esta quema son materiales que ya no tienen potencias térmicas para poderse utilizar como combustible nuclear, pero que siguen siendo activos, y son activos por miles de millones de años. Y son materiales que no pueden quedar en la atmósfera, o sea, no pueden quedar ni siquiera en cuartos aislados. Uno tiene que hacer algo con esos materiales porque se van acumulando. O sea, el uso de estas tecnologías nucleares basadas en el principio de fisión nuclear, donde los átomos se fisionan, se dividen, están produciendo este material contaminante que hay que hacer algo con él. Y lo que se hace, entre otras cosas, es se estuvo planteando distintas tecnologías para resolver el problema. Uno incluso fue ponerlos en cohetes y lanzarlos al espacio, directo al Sol. Eso lo saca de la biosfera y resolveríamos el problema. Lo que pasa es que eso sería muy costoso. Otro era ubicar una isla en el Pacífico y hacer un gran basurero nuclear en esa isla, llevando todos los... Lo que se decidió por cuestiones de costos también fue construir, utilizando técnicas de minería muy conocidas por el ser humano, construir grandes túneles en el interior de depósitos geológicos basados en sal, que son materiales estables tectónicamente, construir por sistemas de minería un enjambre de túneles internos y ahí depositar en tanques especiales estos materiales. Actualmente está en operación y entró una planta piloto de desperdicio nuclear en la ciudad en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Se planteaba hacer una cosa similar en Sierra Blanca. Hubo un cambio de ley en Estados Unidos y el cambio de ley obligó a que cada uno de los estados tuviera que resolver el problema del desperdicio nuclear producido por sus propias plantas nucleares. Antes era el Departamento de Energía de Estados Unidos el que tenía que preocuparse por todos estos desperdicios. Problemas como el de Laguna, como el de Chernobyl y el problema de la isla de las 3 millas, una planta nuclear en Estados Unidos, demostró que estas plantas no eran tan seguras como se suponía que eran. Actualmente hay una opinión pública muy generalizada en contra de estas tecnologías porque no se ven los problemas ambientales resueltos. He de comentar que Estados Unidos desde hace más de 10 años no tiene encargada una nueva planta comercial nuclear. El programa nuclear mexicano está parado. Hay otros países que están totalmente en contra del uso de la energía nuclear. Sin embargo, hay otros que siguen activos en esto. Y es importante mencionarlo porque fue un proyecto muy costoso. La otra parte de la energía nuclear es la de fusión nuclear. Es donde en vez de fisionar dos átomos pesados como el plutonio o el uranio para producir en su rompimiento calor, es juntar dos átomos de hidrógeno y producir un átomo de helio. Y es reproducir lo que pasa en el Sol. El Sol realmente, la fuente de energía más importante en este planeta, que es la energía solar, lo que no es otra cosa más que un gran reactor nuclear. Pero es un reactor nuclear de fusión. Lo que se hace ahí es usar como combustible básico hidrógeno, y el resultado es una molécula de helio, que por cierto a eso por eso se le llama helios al Sol.
es el nombre griego. Este elemento se descubrió primero en el Sol que en la Tierra. El asunto está en que este gran proyecto de hacer un reactor nuclear a fusión en la Tierra es un esfuerzo internacional que ha costado muchos millones de dólares y que todavía no se ha podido concretar. Se esperaba que para mediados del próximo siglo ya se pudieran tener plantas nucleoeléctricas a fusión que se espera resuelvan el problema energético de todo el mundo. Hay colegas, incluyéndome yo, que consideramos que ese no debería de ser el camino, por varios motivos. Uno de ellos, entre otros, porque habría una concentración de nueva cuenta de las tecnologías. Mientras que las tecnologías renovables son tecnologías, por llamarlos de alguna manera, democráticas, están dispersas en todo el mundo y todos los países tienen más o menos recursos renovables, no pasa lo mismo ni con hidrocarburos ni con la nuclear en los dos sentidos, tanto la de fisión como la de fusión, porque son tecnologías muy sofisticadas. Y solamente para terminar quiero decir que la energía de hidrocarburo, carbón, petróleo, gas natural, no son otra cosa más que energía solar concentrada a través de un proceso de millones de años y que costó al tiempo, digamos, acumularlo en forma muy condensada como estos combustibles, y que ahora nosotros en un lapso muy pequeñito lo estamos quemando, lo estamos transformando otra vez. Precisamente para hablar de las energías del futuro, tenemos una cápsula preparada con ese tema que veremos a continuación, si a ustedes les parece bien. Vamos a ver la cápsula, por favor. En el futuro, la demanda de energía será tan grande que una sola fuente energética no podrá satisfacerla. Por lo que se puede predecir que la energía se originará de diversas fuentes. Una de estas fuentes se conoce como fusión nuclear. Esta reacción es la misma que ocurre en el Sol y las estrellas, pero en una escala menor. Se está planeando que aproximadamente para el año 2010 ya será posible probar un dispositivo que produzca la suficiente energía y calor para lograr una fusión a partir del deuterio y el tritio. El mar también es una fuente inagotable de energía que puede proporcionar anualmente el potencial energético de unos 2.000 millones de toneladas de carbón. Este potencial se obtiene de la energía de las olas, las mareas y la diferencia térmica entre las capas profundas y superficiales del mar. Las centrales solares espaciales son Centrales geotérmicas, donde se absorbe el calor expedido por los géiseres, las aguas termales o los volcanes para obtener electricidad. Algunos países ya están aprovechando sus recursos geotérmicos, pero se cree que en el futuro, cuando se exploten todos los depósitos termales naturales, se tendrá que provocar la creación artificial de géiseres y volcanes. Existe otro aparato futurista llamado Rubiatrón, o amplificador de energía, el cual convierte en energía eléctrica el calor que se genera al transformar el torio en uranio 233. Una gran ventaja de este amplificador es que se sabe cómo y cuándo se puede detener. Sea útil. Además, no contaminan el ambiente. Por lo tanto, podemos contar con un futuro más sano. Estamos de vuelta aquí en la quinta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, hoy hablando de energía. Y precisamente hemos hecho un recorrido general sobre los problemas que generar energía representa para el mundo contemporáneo. Hemos visto fuentes de energía alterna, hemos visto la situación que guardan estas tecnologías, y nos ha faltado para este último bloque de nuestra primera teleconferencia en esta quinta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, hablar sobre los programas educativos de esto que hoy ya es una disciplina científica formal, que produce investigadores, que produce maestros, que genera un movimiento educativo importante en todo el mundo y particularmente en nuestro país. Doctor Ambriz, me gustaría preguntarle cómo es, pues, en la institución en la que usted trabaja, el trabajo, vale la redundancia, que se está realizando para formar nuevos cuadros que puedan dedicarse a investigar los problemas relacionados con la energía. Muy bien. Bueno, si quedó clara el intento de presentación que hicimos aquí entre los colegas y nuestro conductor, la energía representa problemas desde su obtención con los diferentes tipos de fuente, su transformación, que es el sector energético,
y su utilización final, que somos todos los consumidores en cualquiera de nuestras actividades, sea doméstica, en nuestra industria, en nuestro trabajo, donde sea. Entonces los trabajos ligados a la energía pueden darse en cualquiera de los niveles, pueden darse desde operar el sistema actual tal y como está funcionando, claro, tratando de que sea mejor, o buscar soluciones alternativas diferentes, algunas de ellas que ni siquiera hemos visualizado todavía aquí, distintas a las que estamos acostumbrados. Conscientes de esto, en la Universidad Metropolitana, donde yo presto mis servicios, esta se fundó en 1974, en una de las peores crisis energéticas que ha tenido el planeta, y desde entonces se decidió que era necesario crear una licenciatura, es decir, unos estudios a nivel de licenciatura, que se llaman precisamente así, Ingeniería en Energía, y cuyo objetivo es que nuestros profesionales participan en cualquiera de los aspectos de la cadena que he mencionado. Entonces ellos están capacitados para proponer soluciones, tanto a situaciones actuales como a situaciones futuras o venideras. Por supuesto que la investigación requiere de una mayor capacitación. Para esto existen, y yo creo que mis colegas van a mencionar algunos de sus programas que tienen sus distintas instituciones, pero existen diferentes estudios de posgrado en México, afortunadamente. Creo que todavía no son lo suficientes, pero hay estudios tanto de maestría, como puede ser en mi propia institución, o de doctorado enfocado al tema de la energía. Todas estas cuestiones son muy importantes para la investigación en busca de esas nuevas soluciones. Simultáneamente, nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo, tenemos alrededor de 18 investigadores trabajando diferentes aspectos de la energía, no tomamos toda la cadena. Uno de ellos, ya se ve aquí evidentemente, pues es la parte de energía solar. Nos preocupan mucho las cuestiones de almacenamiento químico, es decir, cómo vamos a hacerle los técnicos para que cuando pase una nube o sea de noche, nosotros podamos seguir dando energía, ¿no? Insisto, si yo pongo el coche, en el tanque de la gasolina siempre hay energía. Si muevo el switch de mi casa, siempre hay energía. Pero no nos imaginamos quién está detrás de todo ese escenario, modificando las cosas para que esto se dé. Entonces vamos a... uno de los problemas fuertes de algunas energías renovables es ese almacenamiento. Cómo ligar la capacidad de la fuente a las necesidades del usuario. Ahí tenemos un énfasis fuerte. Otro énfasis fuerte es en lo que le llamamos uso eficiente de energía. Todos los usuarios, ¿verdad? Aspectos como lo que les platiqué en la tecnología de iluminación, cómo diseñar nuevos métodos o nuevas formas, cómo promoverlas cuando ya existen y que la gente los vaya conociendo. Hay toda una reticencia de las personas para que esto penetre, también es otro de nuestros campos. Y un último, para no abusar mucho del tiempo, está relacionado con la parte de los procesos fotoquímicos en la atmósfera. ¿Qué pasa cuando todos los 3 millones de manejoadictos salimos a la calle en la Ciudad de México? Bueno, pues esos derivados de hidrocarburos, CO2, que se van a la atmósfera, siguen una forma complicada de evolucionar. Resulta paradójico que en estos días de lluvias bastante fuertes, durante 15 días llovían, índices de contaminación mínimos, de pronto aparecía el sol al día siguiente, y ese día hubo contingencia ambiental. Son procesos realmente poco comprendidos, que ante la inminente temporada de invierno también nos dan mucho que pensar y tenemos mucho que aportar los investigadores. Básicamente son las áreas en las que estamos trabajando, pero indudablemente que en México estamos llegando a tener una infraestructura, yo no diría suficiente, pero cada vez mayor en este campo. Y una última cosita, yo luego me asombro de que muchas personas egresadas de las instituciones les cueste trabajo involucrarse en el mercado profesional. De mis egresados de energía, debo decirles que tengo una lista de espera. Son tal la cantidad de problemas que hay en el medio productivo, en el medio de investigación, que tenemos gente esperando que salga una nueva generación para llevarlos a que colaboren ahí. O sea que hay trabajo para los que estudian temas de ingeniería relacionados con la energía o de investigación básica. Yo pienso que muchísimo. Doctor Estrada, algo interesante que se ha vivido en la UNAM es el trabajo multidisciplinario en estos temas. Usted mismo trabaja en un laboratorio especializado en cuestiones de energía solar, pero también hay un centro de ciencias de la atmósfera. En fin, hay un movimiento paralelo donde muchas disciplinas confluyen para investigar los fenómenos energéticos. Platícanos un poco de este asunto. Sí, y luego está formando recursos allí, ¿no? La Universidad Nacional es una institución enorme, constituida por escuelas, facultades, institutos, centros de investigación. Usted comenta el Centro de Ciencias de la Atmósfera, está el Centro de Investigación en Energía, que es el centro al cual yo pertenezco, trabajo y laboro en esta institución, cuyo origen fue el Laboratorio de Energía Solar. Realmente estamos muy enfocados hacia las energías renovables, hacia la energía solar.
En otros institutos, como el Instituto de Ingeniería de la UNAM o el Instituto de Física de la UNAM, son instituciones donde se vienen realizando también investigaciones en energías renovables, energía solar específicamente. El Centro de Ciencias de la Atmósfera que usted comenta está enfocado al problema de las ciencias atmosféricas en general, pero en particular también atacan los problemas de contaminación ambiental ligadas a circulación atmosférica global y también a microclimas, etcétera, ¿no? Sí colaboramos con ellos porque hay un grupo de investigadores en mi institución, en el CIE, en el Centro de Investigación en Energía, que se dedica precisamente al impacto que tiene el uso de la energía en el medio ambiente, y no solamente en aire, también en agua y también en suelo, pero particularmente en aire hay colaboración con el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Nosotros en nuestra institución tenemos un posgrado, lo hemos tenido desde hace más de 10 años, un posgrado en energía solar, también tenemos una especialización en el heliodiseño. Y el doctorado, los programas doctorales que tenemos, los manejamos a través de la misma universidad, donde son estudiantes que hacen sus doctorados por investigación. Las áreas de investigación que manejamos en el centro van desde cuestiones básicas, entendimiento de los procesos como los que comentaba el doctor Ambriz, que es lo que está pasando con la interacción fotoquímica de los compuestos que estamos liberando a la atmósfera, pero también con máquinas térmicas, cómo hacer más eficientes las máquinas. En la cápsula que ustedes acaban de ver se hablaba del problema del hidrógeno, la producción del hidrógeno. Este es un tema fundamental. Hay una gran actividad internacional en cómo producir hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es el combustible que se espera sea el sustituto de los hidrocarburos. Todas las energías renovables que ustedes han visto a lo largo de esta plática y las que hemos estado platicando son energías de baja densidad energética. Esto es, requerimos grandes áreas de captación para poder tener una determinada cantidad de energía neta, comparada con los hidrocarburos, que son energías de alta densidad energética. Para ponerlo en términos prácticos, sería muy difícil que un avión jumbo lo pudiera yo mover con paneles fotovoltaicos. Se requiere el combustible a través de procesos de combustión que me puedan dar el impulso que requiere un avión. Lo mismo pasa con otro tipo de maquinarias. Sin embargo, el hidrógeno es comparable al combustible, a las gasolinas. Uno puede utilizar el hidrógeno como combustible básico, oxidarlo con el oxígeno, oxidarlo. El resultado es agua. Y el resultado es agua. Claro. Entonces esto es notable, es realmente notable. Tuve la oportunidad de estar en Corea el año pasado, en un congreso internacional de energía solar, y había una exposición industrial donde había un vehículo que trabajaba con hidrógeno, un automóvil, y lo sorprendente es que lo encendían, tenían los tanques con hidrógeno, que era lo que se quemaba, y lo que salía en el tubo de escape era agua. Ponía el que estaba haciendo la demostración un vasito, y lo que se escurría allí después de la condensación se lo bebía. Era notable el efecto, ¿no? La pregunta es cómo se produciría masivamente el hidrógeno, y ese es tema de investigación todavía. Una de las opciones, como se mencionaba en la cápsula, es a través de la electrólisis. Se pone básicamente con agua, ese sería el elemento de entrada, y con una diferencia potencial, dos cables con potencial positivo y negativo eléctrico, se puede romper la molécula y gasificar. Hay otras formas biológicas, pero otra tercera forma es la térmica, y en eso nosotros estamos incursionando. Es utilizar grandes concentradores solares, que a través de concentrar la radiación en un receptor, meter agua y romper las moléculas y obtener hidrógeno. ¿Cuáles serán otros retos, doctor Matsumoto? Ya conocimos la experiencia que están teniendo en el CIMBESTAB con esta planta piloto de investigación. Ya vimos los grandes problemas, ya vimos algunos retos para el futuro. Brevemente, porque el tiempo desgraciadamente se nos está agotando, como sí. Esperamos que no se nos agoten las fuentes de energía. Tenemos que cerrar nuestro programa. Coméntanos usted cuáles serían, desde su punto de vista, los grandes problemas a enfrentar. Yo pienso que, como al inicio de esta última parte, pues mencionó que es una especialización,
pero que también involucra a muchos sectores, es multidisciplinario. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos dentro de lo que es Departamento de Ingeniería Eléctrica y nuestra sección es de electrónica, no necesariamente es de energía. Entonces, a través de electrónica, física electrónica, conocimiento de las propiedades de los materiales, pues tratamos de que estos materiales pues, puedan ser útiles, por ejemplo, en la conversión de la energía. Y entonces, no necesariamente tiene que ser un título de energía como para poder entrar a esta rama de energías renovables. Y yo pienso que actualmente en el mundo, así como sucede en México, estamos todavía en la etapa de transición de fuentes convencionales a los renovables. Y entonces yo pienso que desde nivel media superior y posteriormente hasta grado de maestría o doctorado, pues seguirán abriéndose diferentes especialidades y que yo creo que todas las ramas de ingeniería, por ejemplo, lo que sea matemáticas, física, química, están muy bien unidos, todos son muy importantes, son bases para realmente poder llegar a aplicar a una tecnología adecuada. Y entonces yo pienso que sí, no dejen de percibir lo que es el fundamento de lo que existe actualmente, estudiar sobre estos y posiblemente especializarse en alguna rama para poder aplicarlo y apreciarlo más bien. Pero como les menciono, la aplicación de energía renovable es algo que empieza y va a tardar 10, 20, 30 años a realmente a prepararse. Es decir, yo creo que hay suficiente tiempo, pero sí hay que empezar entonces a voltearnos a esas nuevas tecnologías y poder, como país de México, seleccionar la mejor tecnología y aplicar provechosamente esta tecnología. Pues bien, hermanos, ahí tienen ustedes una opción profesional bastante interesante y bastante necesaria para el futuro que nos espera. Y desgraciadamente pues el tiempo es limitado en este tipo de teleconferencias, tenemos que cerrar el programa y queremos agradecerles muy cumplidamente al doctor Yasuhiro Matsumoto Kuwabara su presencia en el programa. Él es profesor investigador del CINVESTAB del Politécnico Nacional, al doctor Claudio Estrada Gasca, investigador del Centro de Investigación de Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al doctor Juan José Andrés García, jefe de Ingeniería en Recursos Energéticos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirnos en esta transmisión de la 5ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que como saben ustedes tiene por lema: la ciencia y la tecnología están en tu mundo, descúbrelas. Piensen entonces la próxima vez que dejen la luz prendida o que utilicen el automóvil innecesariamente que hay una preocupación mundial que hay que atender para cuidar los recursos energéticos y hacer un uso más eficiente de la energía. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima teleconferencia. Hasta la próxima.